disposición. Sí, y no ocultamos nada, ni vamos a borrar a los desaparecidos de las listas. No, yo estoy consciente de eso, señor presidente, pero sí es necesario pues hacer estos señalamientos puntuales, porque es un tema que desgraciadamente están utilizando de una manera indolente, sí. deleznable, y la realidad de las cosas es que, como lo dije una ocasión, hoy lo vuelvo a repetir, resulta repulsivo que salga el expresidente Felipe Calderón a hablar sobre la violencia si tan solo en su sexenio emanó el cártel de Michoacán, la familia michoacana. Entonces, son actos que también uno dice que salgan a manifestarse por el tema de los desaparecidos. Si la mayor parte de los desaparecidos que hoy se quieren achacar en este sexenio emanaron de Felipe Calderón, y sin contar que no registraba a los desaparecidos, esas cifras se obtienen por los colectivos que emanaron también por el sexenio de Felipe Calderón, y la otra, sin contar con el sexenio de Enrique Peña Nieto, que los colectivos, y eso se sabe muy bien, por ejemplo en Veracruz, de desapariciones forzadas. Entonces, todas esas cifras llega a un punto en que no da la cifra que daba Carla Quintana, y no porque no sea en este sexenio, sino porque está encubriendo, y lo puedo decir sin temor a equivocarme, sexenios anteriores. ¿Por qué? Porque cabe mencionar solamente, ya para cerrar este tema, que Carla Quintana, Enrique Irazoque, ojalá me sepa explicar. El 15 de julio del 2023, sábado 15 de julio del 2023 a las 10:20 de la mañana, en la avenida Javier Mina, esquina con Román Morales, esta es la zona centro de Guadalajara, iba a bordo de mi camioneta, es una Ford Explorer 98 Sport. Iba con mi hija menor de edad. Yo había cuidado con mucho sigilio el tema de mi hija, porque yo estoy consciente que el periodismo que yo manejo, pues trae sus ariscas, ¿no? Hasta ese momento no se sabía que yo tenía una hija. Nos balearon. Tengo identificada la camioneta, el número de placas. Gracias a Dios salimos ilesas. Pero me enfrenté a una serie de corrupciones por parte del Mecanismo de Protección a Periodistas, Activistas y Defensores de Derechos Humanos, por parte de la Fiscalía General de la República, de las instalaciones que están en 16 de septiembre, igual en Guadalajara, Jalisco, porque fueron 2 intentos, en el primero fueron 2 detonaciones. Cabe mencionar, para que se entienda bien la situación, porque son muy buenos para cuestionar, yo tengo una pequeña capacidad diferente. Yo estoy sorda de este lado. El primer intento nos quiso impactar la camioneta de mi lado y yo escucho 2 estruendos, pero no los percibo porque fue de este lado. Yo me subo al camellón, de hecho, en donde yo me subo es en la mera esquina de Román Morales. La camioneta se quita el alto de Javier Mina, circula, es una de las principales arterias del estado de Jalisco. A la hora que se quita el alto, la camioneta se ve obligada a seguir la circulación. Yo me quedé con la idea que era una persona que se había pasado el alto y que se iba a impactar con nosotras. Y yo pensé que las llantas del coche o de la camioneta se habían reventado porque me trepé al camellón y golpeé con una jardinera. Alcanzamos a tomar las fotografías de la camioneta. Son la única imagen que gracias a Dios se pudo tomar, y un video pequeño de 8 segundos. Me tranquilicé, me eché de reversa, me bajo del camión, sigo la circulación y 2 cuadras después la camioneta nos vuelve a querer impactar, y ahí es cuando yo entiendo que es un atentado, porque cuando yo volteo yo veo al sicario con la mano extendida y donde me grita: te voy a matar, culera. Y yo vi cómo salieron las detonaciones. Lo primero que yo hice fue tratar de resguardar a mi hija. Le agarré su cabecita y la aventé, se golpeó contra el tablero. Y la única idea que yo traía en la cabeza era impactarme contra un Oxxo que está antes de llegar a Belisario Domínguez y Javier Mina. De hecho, contra esquina hay un Banorte. Cabe mencionar que en esas fechas estaba en obras esa avenida. Estaban haciendo señalamientos y poniendo foquitos
ya sabe, justificar presupuesto, ¿no? Empiezo a pedir ayuda, yo iba circulando con la camioneta. El sicario vuelve a hacer el intento, se va del lado derecho, impacta. Yo seguí manejando, se dan cuenta unos automovilistas, me dejan meterme, yo sigo de largo. Antes de llegar a San Juan de Dios hay un paso a desnivel, yo brinco, literal la camioneta brincó, entré al paso a desnivel para salir al centro ya. Yo no me di cuenta en qué momento dejó de perseguirnos la camioneta. Gracias, compañera. Doy vuelta sobre Degollado. ¿Por qué? Porque mi intención era llegar al centro, que está lleno de policías. Alcanzo a bajar a mi hija en la camioneta y le digo que corra. Le doy las gracias a la Escuela de Música de la UDG porque ahí resguardaron a mi hija, activaron protocolos para resguardar y cerrar las puertas. No había policías en la parte a espaldas pues de la catedral. Yo sigo, agarro lo que es Alcalde y contraesquina de la rotonda de los Hombres Ilustres es cuando yo encuentro a 3 policías de turismo. Yo, dentro de toda la presión que traía, yo estaba segura que yo me había bajado de la camioneta, pero las declaraciones de los policías, ellos declaran que yo literal abrí la puerta y me aventé de la camioneta y la camioneta se siguió de largo. 2 policías, uno de ellos logra jalar la llave y se apaga la camioneta y el otro sostuvo la camioneta. Ahí yo me comuniqué con la vocería de la licenciada Rosa Isela, a la cual estoy profundamente agradecida, porque si no hubiera sido por su pronta acción no estaríamos mi hija y yo aquí. Se activó un protocolo para resguardarme. Yo me aferré que la denuncia se levantara en la Fiscalía General de la República. Yo confié en la Fiscalía General de la República. Hubo ahí un tastarateo entre Fiscalía General de la República, más bien entre los oficiales que fueron por nosotras para resguardarnos y elementos de la Fiscalía General de Jalisco, porque querían que se levantara la denuncia en la Fiscalía General de Jalisco. Total, vamos a dar a la Fiscalía General de la República en 16 de septiembre las oficinas en las instalaciones que están ahí en 16 de septiembre. Me negaron la atención, nos sacaron con seguridad privada, que ahí sale una pregunta: ¿por qué hay seguridad privada en edificios que son del gobierno federal si se conocía que iban a haber seguridad por parte de Protección Federal? Bueno, me dijeron 2 MPs que no me iban a levantar ninguna denuncia, que yo no iba a levantar ninguna denuncia en ese lugar porque era un tema del estado de Jalisco y que me fuera a la Fiscalía General de Jalisco. La gente que había activado el protocolo para resguardarnos y darnos protección pide o exige que se me dé la atención. De todo esto fue testigo auditivo, porque yo lo tenía en la línea, el funcionario Julio César Gallegos Estrada, que es del mecanismo, que es el primero que tuvo contacto conmigo, pero eso fue gracias pues a la gente de Rosa Isela que se pone en contacto con ellos. En el segundo intento, de igual forma se negaron a dar, no se identificaron, pero ya tengo las fotografías de estos 2 elementos de la Fiscalía General de la República. De ahí sale una señorita, nos cerraron las puertas, sacaron a mi hija. Sale una señorita y nos dice que sí nos van a dar la atención. Me atendió el fiscal en jefe en turno, Víctor Acosta, y resulta que ahí se hacen las declaraciones, se hacen las ratificaciones, en fin, fue un proceso que terminó aproximadamente a las 10 de la noche. A mi hija se la llevaron del estado porque no sabíamos qué iba a pasar. Tanto el fiscal en jefe de turno, Víctor Acosta, como el MP Fernando Navarro Guillén, que es el que levanta las declaraciones y todo, me habían dicho que se iba a girar un oficio en donde, hasta que se definiera en la Fiscalía, en la FEADL aquí en la Ciudad de México, cuál iba a ser el protocolo que se iba a manejar en mi caso, pues que iba a haber resguardo por parte de los policías estatales de Jalisco, del municipio de Guadalajara. Me mintieron desde un principio.
se negaron a poner en cadena de custodia la camioneta, a pesar de que se le pidió en 5 ocasiones antes de que saliéramos de ahí de la fiscalía. El fiscal en jefe en turno, Víctor Acosta, le ordenó a un elemento de la Policía Municipal del área de turismo de Guadalajara que se llevara la camioneta y que la metiera en donde yo normalmente la guardaba, que era una pensión. Tanto el policía como yo le dijimos, ¿cómo se la va a llevar? Hay que ponerla en cadena de custodia para hacerle los peritajes necesarios. No quiso. Me dijeron que al otro día iban a enviar un equipo especializado para hacer todas las diligencias. Nunca llegó ese equipo. Para el día miércoles, el día domingo no llegó, a pesar de que me comuniqué a la fiscalía. Domingo 16, no me mandaron nada. El lunes 17 tampoco. El miércoles me hablan de la pensión para que moviera la camioneta porque la habían dejado a la mitad. Me comunico y el MP Fernando Navarro Guillén me dice, no tiene caso, ya muévala. E incluso ya hasta la puede usar, Yo me di cuenta que no iban a hacer nada y que era simulación por parte de estos elementos. Todos los tengo identificados. También los que mandaron que me sacaran y los que me dijeron, aquí no vas a hacer nada y te vas a la Fiscalía de Jalisco. Por parte del mecanismo, el primero que me da la atención es Julio César Gallegos Estrada. Cuando ya sabe que estoy compareciendo, él me dice, tengo que salir a una comisión, mañana nos comunicamos. En la noche se comunica conmigo del día de mi atentado, Luis Jaramillo Panchen, en donde él duró una llamada aproximadamente 2 horas, donde me estuvo haciendo una serie de preguntas, información delicada. Me dijo, al otro día, mañana te voy a enviar un correo para que revises todo lo que acabas de la información que me acabas de dar, porque te vamos a dar medidas extraordinarias. Nunca llegó ese correo. Al otro día, el domingo 16, se vuelve a comunicar conmigo Julio César Gallegos Estrada y me dice, le hablo para seguir con su caso. Me di cuenta que ni siquiera están coordinados. Yo le dije, es que ya me habló Julio César, Luis Jaramillo, perdón, y ya le di toda la información y estoy esperando a que me envíe la documentación. En la tarde, el señor Julio César Gallegos me manda un mensaje, todo está respaldado, todo lo tengo documentado, en donde me dice, me pregunta por mi nombre completo, si ese era, le dije que sí. 40 minutos después me dice, bueno, pues ya está incorporado al mecanismo. Le dije, pues, ¿cómo voy a estar incorporado al mecanismo si no he firmado nada? No me han enviado nada, no he revisado nada. El miércoles yo me di cuenta que no iba a hacer nada a nadie. No es por mí, señor presidente, es por mi hija. Yo soy lo único que ella tiene. Hice lo único que sé hacer, es periodismo de investigación. Y yo salí a recabar las pruebas. Tengo grabaciones de los negocios, tengo fotografías de los impactos. Un amigo que es perito me ayudó a hacer los peritajes de la camioneta. El día de mi atentado, cuando me bajaron de la ambulancia, un policía municipal de Guadalajara, que también ya tengo su fotografía, lo tengo identificado, cuando me bajan de la ambulancia se me acercó y me dijo, mira, si te hubieran querido matar, te matan. Esto nada más fue un mensaje para que le bajes. Ya bájale, mija. Este policía pertenece al área de violencia contra la mujer en perspectiva de género. Hubo 2 testigos, 2 policías ciclistas del municipio de Guadalajara que tuvieron que retirarlo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a pesar de que ya le envié todas las pruebas, no ha hecho nada. La Fiscalía General de la República, el fiscal en jefe en turno, Víctor Acosta, no me volvió a dar la cara, ni siquiera sé si de verdad es su nombre, pero el que sí tengo verificado es
Fernando Navarro Guillén, giraron un oficio para que me dieran medidas de protección. Pero aquí viene todo lo que empieza a emanar de la corrupción. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que tú declaras que elementos de la policía municipal, en mi caso del estado de Jalisco, municipal de Guadalajara, te dan el mensaje claro y conciso y te mandan protección con policías municipales de Guadalajara. Una, dos. El primer oficio que enviaron en la fiscalía fue por violencia doméstica. Yo tuve que hablar con los directores de la policía municipal del cuadrante donde me están dando la protección y exponer y decir, esta es la situación real. Desde ahí empezó a mentir la fiscalía, desde que se negaron a poner en cadena de custodia la camioneta, que era una prueba fundamental, desde que no fueron a peinar la zona, no fueron a sacar casquillos, no fueron a ver los impactos en los dos áreas, porque sí hubo impactos en los negocios. Todo fue simulación. Por parte del mecanismo se atrevieron a decir a ONGs nacionales e internacionales que yo estaba dentro del mecanismo. Y eso es una mentira. Yo jamás he estado dentro del mecanismo. Sería un acto de incongruencia de mi parte porque yo sé cómo está el mecanismo. Yo fui la periodista que llevó la investigación de la corrupción dentro del mecanismo. Yo quiero dar las gracias a toda la prensa del estado de Jalisco, que sin darse cuenta me dieron un escudo. ¿Por qué? Porque ellos levantaron la voz por mí. A la prensa nacional, a la prensa internacional, a las ONGs nacionales e internacionales. Pero por parte del mecanismo vengo a descubrir que se simulan protecciones. Vengo a descubrir y tengo cómo sustentarlo. Todo lo que está saliendo ahorita de mi boca, traigo videos, traigo audios, traigo documentos oficiales, traigo fotos de captura, porque es la manera en que yo encuentro de defenderme y de mantenerme viva. Las pruebas que yo logré recabar como videos, los impactos, etcétera, igual me vi obligada, porque la Fiscalía General de la República no hizo nada. Las medidas que estuvo dando los rondines bitacorados por parte de la Guardia Nacional fue gracias a la licenciada Rosa Isela. Esto pasó el 15 de julio. El 13 de septiembre yo me resguardé durante un mes. Y yo dije, ya pasó. El 13 de septiembre, a la hora de ir a dejar a mi hija a la escuela, afuera de su escuela, sobre Enrique Díaz de León y Vallarta, nos rodearon más de 30 elementos de policías municipales de Guadalajara, del Grupo Gama y el Grupo Lobo, con una falsa orden de aprehensión en mi contra por intento de asesinato. Quien encabezó este operativo fue la oficial Verónica del Castillo, del Grupo Gama. Yo iba a dejar a mi hija a la escuela. Hay un 7-Eleven en esa esquina de Enrique Díaz de León y Vallarta. Mi hija se baja a la camioneta para dirigirse al 7-Eleven, comprar algo para desayunar, y a un costado está la escuela. A mi hija, la oficial Verónica del Castillo, la golpeó dentro del 7-Eleven. Es menor de edad. A mí me golpearon los vidrios, elementos del Grupo Lobo con armas largas. Me quisieron doblegar y quebrantar por medio de mi hija. 2 horas y media estuvimos atrincheradas en la camioneta porque a mi hija ya no la dejaron entrar a la escuela. Rodearon la escuela. La única manera que yo busqué para defenderme fue transmitir en vivo. Eso está documentado también. E incluso se ve cuando la oficial me dijo, entrégate y dejamos a tu hija. Ahí está en vivo, encapuchados, sin identificarse. Bendito Dios a la gente que estaba viendo la transmisión y otros compañeros que estaban viendo la transmisión. Se comunicaron con la Guardia Nacional. Llegó la Guardia Nacional. Fue de la base de Tlaquepaque. Ellos tienen todo fielmente documentado.
el que iba encabezando el 13 de septiembre esa situación, de hecho está en vivo todo eso, llegó y lo primero que hizo, dijo: quiero ver la orden de aprehensión. Nunca existe una orden de aprehensión, señor presidente. Llegaron al grado de decirle al que iba enfrente de ese convoy que me entregaran y que dejaran que la niña se fuera. Yo lo único que quiero es que se pare esta persecución. No sé, yo no quiero señalar a nadie, porque tampoco soy temeraria. Pero sí decirle desde aquí al gobierno del estado de Jalisco cuál es la situación. Yo no he sacado información que no se sepa. Es de dominio público las desapariciones en el estado de Jalisco. Es de dominio público las fosas clandestinas. Es de dominio público la represión que existe en el estado de Jalisco. Tan solo en el año pasado, todos los hechos que se dieron, el asesinato de los 8 jóvenes del call center, no se ha hecho nada al respecto. Los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, no se ha hecho nada al respecto. El reciente asesinato del activista ambientalista Higinio de la Cruz, activista en contra de la minería. El reciente asesinato del cantante famosísimo Lifty SM, fue asesinado adentro de su casa por el yerno de un magistrado, en donde la misma familia ha salido a declarar que ellos tuvieron que hacerla de peritos, ir a recabar pruebas, pagar para que sacaran los videos. El tema también de las recientes bolsas que encontraron, no es un secreto. Ahora, yo le diría también desde aquí al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, yo lo único que quiero es acceso a mi carpeta. Yo confío en su fiscalía y no han hecho nada. Al mecanismo de protección a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Mire, señor presidente, estos son los botones de pánico que da RCU Sistemas. No es mío, aclaro, pero es necesario hacer esto. Lo estoy apretando. Y traigo el número, traigo el celular de la persona que le pertenece a esto. Y así me voy a quedar hasta que acabe la exposición, a ver a qué hora suena el teléfono. Está el caso de la compañera indígena Marcela Ñondá. En el 2017, saliendo de la radio comunitaria de Guerrero, le metieron 3 balazos en la cara. Le destrozaron toda esta área de la cara. La sacaron, la resguardaron, pero sin previo aviso le quitaron el mecanismo. La FEADUL soltó su caso y en el momento que la FEADUL soltó el caso, el mecanismo le retiró todo. La compañera fue al estado de Guerrero porque ella lo que quería era regresar. Se ha visto obligada a separarse de sus hijos. Y le dijeron en el estado de Guerrero que no podía regresar porque representaba un peligro. Ojalá pudiera ser escuchada. Yo un día a usted lo escuché que aquí decía cómo hacen falta los periodismos de investigación. Señor presidente, sí existimos. Somos los reporteros de provincia, porque gracias a nosotros existe la noticia. Hay buenos, malos, como todo, pero sí existimos. Y yo lo vuelvo a repetir, a los que nos están matando, a los que nos están desapareciendo y levantando, somos a los periodistas de provincia. Y la otra, también detecté de parte de RCU los famosos traslados que nunca se llevan a cabo, pero los obligan a firmar a los que están dentro del mecanismo. ¿Por qué? Bajo la amenaza que les van a quitar el mecanismo. Falsas protecciones. Hasta que yo salí y di declaraciones, y yo dije que el mecanismo pruebe que yo estoy dentro del mismo. Que saque los documentos, los engaños que le dan a los compañeros. La nueva funcionaria que entró encargada de la valoración, la jefa de Julio César y de Luis, me lo dijo por teléfono el día 13 de septiembre. Querida, tu caso no amerita para más, que tengas suerte, y me colgó. Esa llamada está grabada.
Y de ahí me contactaron varios compañeros que se han dado cuenta que los tienen dentro del mecanismo y no tienen ni siquiera este famoso botón, que lo sigo apretando y no ha sonado el teléfono. No sirven. Y que quede muy claro, yo no quiero al mecanismo, porque sé la corrupción que emana de ahí y la manera en que engañan a los compañeros. A mí me dijeron, te vamos a dar medidas extraordinarias. Las medidas extraordinarias no es un botón que no sirve ni rondines bitácorados que nunca se llevan a cabo. ¿De dónde se van ese dinero que ellos ponen? Ahora cabe mencionar, Enrique Irazoque también emanó desde la misma línea de Emilio Álvarez y Cázar. Hasta apenas que se fue Alejandro Encinas, se va Enrique Irazoque. Pero también nosotros detectamos un caso de un estadounidense en donde él viene peleando su situación desde el 2013, que fue levantado por policías municipales de Taxco, Guerrero, y ha peleado durante 10 años. Tenemos audios en donde Enrique Irazoque lo señala a usted directamente diciendo, pues son órdenes del presidente, yo no puedo hacer nada. Y entonces puedo entender por qué los compañeros que buscan al gobierno federal terminan resentidos por la manipulación de la información. Ahora, el tema de los pagos de reparaciones de daño. A este estadounidense, 15 días antes de que se fuera Enrique Irazoque, lo citaron en la Secretaría. Se reunió con Enrique Irazoque y le entregó una hoja, hecha en Word, sin membretar ni nada, en donde adentro incluía a un licenciado que es de una ONG, pero también está en derechos humanos, y en donde la reparación de daños iba a ser por más de 3 millones, pero de ese dinero le iba a dar un porcentaje al representante de la ONG. Empezamos a jalar la madeja y nos dimos cuenta que por el caso de la guionista de Michoacán, Guadalupe Saavedra, igual la mandaban de un estado a otro, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, porque sus hijos siguen en manos de una red de trata de blancas. Y resulta que nos vamos dando cuenta que es una manera de operar. ¿Por qué? Porque tanto Carla Quintana, Enrique Irazoque y el comisionado de Derechos Humanos de Guanajuato estaban en la CEAP en el 2016. ¿Cómo lograron entrar a este gobierno? Lo desconozco. Pero sí, estos que estaban en el 2016 en la CEAP se salieron y empezaron a encabezar ONGs. ¿Cómo es la desviación? Pues resulta que todos llegaban en manos de Enrique Irazoque, está todo documentado, en donde él ponía a sus amigos en la lista de reparación y las víctimas se veían obligadas a dar un porcentaje de esa reparación. Entonces, solamente aquí salen 2 preguntas. Una, ¿por qué seguir manteniendo a un fideicomiso que es el mecanismo de protección a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos si no prevé, no protege y no reincorpora? Porque lo de menos es que nos maten. Pues dicen, pues ya muerto el asunto, se acabó, ¿no? Pero cuando no nos logran matar, el mismo día de mi atentado en Guerrero mataron a Matus y en el 2019 Matus fue víctima de un atentado y sobrevivió. Tal reciente caso de otro compañero que se lo expusieron en una mañanera. No lo mataron a él, pero sí a su familia. ¿Y qué hizo el mecanismo? Nada. ¿Por qué estas desviaciones? Porque no son auditables y se escudan con el tema de seguridad. ¿Cuál seguridad? Te sacan cuando te extraen, pero te condenan a la muerte mediática, a la muerte social, a la muerte laboral, porque nadie te quiere dar trabajo, porque nadie quiere cargar con una granada, en cualquier momento te pueden, si no te mataron a la otra sí te matan. La indiferencia también que existe por parte de los colegas. Mientras no estemos unidos, nos van a seguir matando y desapareciendo. Y la otra, a la compañera Marta, ella venía aquí a las mañaneras. No sé si usted la ubica, ella venía vestida de huipil.
y ella al final de la mañana se acercó para entregarle un folder. Por ese acto no la volvieron a dejar entrar en las mañaneras. Una vez usted dijo: la libertad no se implora, se conquista. Usted ha sido testigo que han sido 2 ocasiones que me ha bloqueado las entradas en las mañaneras. Una, usted fue muy claro aquí y dijo: no, se te va a regresar. Y también tengo que ser honesta, yo no sé qué está pasando en la vocería de presidencia, porque sí es real que te prohíben la entrada si violas. Si te tardas, te amenazan con quitarte la acreditación. Si te tardas, te quitan fechas, un trimestre. Si usted dice entrégamelo y uno se acerca y se lo entrega, te castigan, porque viene en el reglamento. No hay igualdad, no hay piso parejo. ¿Por qué? Porque si esto pasa con los corporativos, no pasa nada. La otra, no nada más a la compañera Marcela, es a la que le han prohibido la entrada. Ha sido también al colega de Monterrey, Jonathan Hernández, por una investigación que sacó de Clara Luz. Está también el compañero de Coahuila, don Albino, una amplia trayectoria. Solamente le daban un día. No tienen caso con el gasto que se hace de Coahuila para acá. Y la otra es, de esto está consciente el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, porque yo en su momento se lo he hecho saber. Y también me consta que la primera vez que no me quisieron dejar entrar fue por la antigua funcionaria, que bueno, eso ya es otro asunto, ¿no? Y esta ocasión nuevamente llegaron al grado de pedirme que enviara mis temas para revisarlos, y eso lo sabe. Yo me comuniqué con él por mensaje y inmediatamente se me dieron las fechas. La pregunta es, ¿se brincan al vocero de la presidencia? ¿Dónde está el piso parejo? Si no es, desde el momento en que te ponen una regla, depende de los suscriptores, son los días que te dan, no hay piso parejo. Y en el momento que nosotros venimos aquí y exponemos investigaciones, exponemos temas, nos vulneramos, porque ya tenemos rostro, ya tenemos apellido, y desde el momento que ya no nos dejan entrar, quedamos en total indefensión, porque el único escudo que tenemos es dar la nota. Yo solamente quiero pedir si me apoya para que me entreguen mi carpeta, si hay manera que reciban a la compañera Marcela. Y la otra, ¿por qué no analiza el tema de desaparecer el mecanismo y que usted cree uno a conciencia por víctimas? Porque es un negocio redondo el mecanismo. Muy bien, mira, le voy a pedir a Rosa Isela que platique contigo, que te atienda sobre todo lo que expusiste, informarte que se está haciendo una revisión en general de todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Hubieron cosas que se heredaron de las pasadas administraciones, como tenían problemas de conciencia, se fueron creando una serie de organismos autónomos y de mecanismos para el combate a la corrupción, para la transparencia, para la defensa de derechos humanos, para el combate a la discriminación, para todo. Crearon toda una estructura, siempre hemos hablado de eso, para simular de que se atendían las cosas. Y se aprovechaban organizaciones no gubernamentales, supuestamente no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, organizaciones sociales. Se fue creando toda una estructura de intermediación y aparatos burocráticos con presupuesto. Entonces, hemos ido avanzando. Por ejemplo, puedo decir que ya en todo lo que tiene que ver
con los programas de desarrollo